Regreso a este tercer bloque de sesiones educativas. Bienvenidos a la sesión Ahorro de Precisión, el riego automatizado en parques y jardines. En esta sesión participa José Yacoya Neto, que es gerente internacional para América Latina de Rainbird. Les recordamos que la sesión de preguntas y respuestas se dará al finalizar la intervención del ponente. Bienvenidos, José. Muchas gracias. Muy bienvenidos y muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Mi segunda vez en un evento con parques y jardines. Es un orgullo muy grande estar aquí con ustedes. Voy a hablar un poco de riego hoy. Es un tema que es muy interesante porque hay muchas diferencias por el mundo en relación a lo desarrollo y la implementación de tecnologías en áreas verdes públicas. Entonces hay países que hay básicamente casi una recusa, casi no existe mucha inversión, hay otros que tienen mucha inversión y muchas veces en el mismo país hay áreas del país que tienen mucha inversión y otras áreas no. Vamos a hablar de riego eficiente hoy, lo que es riego eficiente. Y aí eu puse acá un resumen do que vamos a tratar, y eso es muy interesante, que la primera cosa es que el riego puede ser implementado total o en estágios. Eso es muy importante porque si yo tengo una área que va a crecer al futuro, un proyecto de largo plazo, nuestro riego tiene que tener la capacidad de ser implementado total en estágios. Una significativa oportunidad de conservación, eso es muy importante, los beneficios pueden ser percibidos inmediatamente. Una vez que tiene un riego eficiente, un riego inteligente, nosotros tenemos ya una percepción muy clara. Los 5 componentes esenciales para un riego bueno son una buena especificación. Lo que es una especificación es la recomendación o lo proyecto con un producto que es de acuerdo con la área. Diseño, productos, instalación y utilización y obviamente después de la mantención. Aquí un ejemplo de una área pública en una área de grande tránsito donde tiene aquí una calle cerca de un mall y acá gente donde tiene piso para gente pasar. Y vamos a hablar un poco qué es un sistema riego tecnificado para áreas parques verdes. Y acá me gusta siempre de poner ese concepto que es un sistema que proporcionará automáticamente la cantidad correcta de agua para el paisajismo. Eso es muy importante, que es la cantidad correcta, no más, no menos, respetando la planta, respetando el microclima. En un sistema automatizado se puede programar los días, las horas y la duración de riego. Ese es otro tema muy importante porque en una área pública no se quiere regar, no se quiere poner riego, prender riego cuando tiene gente pasando un horario del día. Entonces, lo recomendable es siempre hacerlo riego por la noche. Y una cosa muy importante que tenemos que tomar en cuenta es conocer la planta, porque cada planta, como tenemos acá en la pantalla, un arbusto explora un volumen de suelo diferente de un pasto, una césped, un zacate. Cada país tiene una palabra para césped. Y acá un cubresuelo donde cada uno tiene su profundidad efectiva de raíces. Entonces tenemos siempre que estar haciendo la dosaje de aplicación de agua de acuerdo con la profundidad y la arquitectura de la planta. ¿Cuáles son los componentes del sistema? Tenemos los emisores de agua, que es donde sale la agua, la red hidráulica secundaria, que es una red que lleva agua hasta los emisores, las válvulas, la red hidráulica principal o aductora o línea matriz, depende también del concepto de la utilización. Me gusta más la línea principal y la línea secundaria. La línea principal lleva agua de la fuente de agua hasta las válvulas y las válvulas dejan la agua ir hasta los emisores de agua por la red secundaria. Una red eléctrica que muchas veces necesitamos de electricidad por la automación y la automatización, que es lo que vamos a hablar aquí hoy. Básicamente, el esqueleto del sistema es como estamos aquí en la pantalla. Tenemos el cerebro, la parte de automación y una línea principal que lleva agua hasta las válvulas, que son esas piezas acá, y cada válvula se abre y deja la agua salir por los emisores que son responsables por el riego de cada área de nuestro proyecto. Y ahí vamos a hablar de un tema que es muy importante para el riego de áreas públicas, que son la ventana de riego. Es un concepto muy importante que muchos diseñadores se olvidan
y especialmente en área pública, el número de horas disponibles por día para que se ocurra el riego. O sea, ¿cuántas horas por día que yo tengo abiertas o permiso para hacer el riego? Esa es la primera definición que se hace ser hecha. Se recomienda en áreas públicas un máximo de 8 horas. Hay muchos países que dejan el máximo de 10 horas. Eso es como una regulación de local, regulamentación. Entonces, es muy importante tomar en cuenta porque que se prenda el riego, que el riego se pase al máximo de horas cuando no tiene gente en la área. ¿Y quién es que riega el riego? Es la ET, que no es ese señor que está en la pantalla. ET es la evapotranspiración. La evapotranspiración es la cantidad de agua perdida por la transpiración, o sea, las plantas sudan, las plantas dejan la agua ahí para la atmósfera, más la evaporación directa del suelo. Usualmente medida en milímetros por día. Solo como referencia para ustedes, 1 milímetro es igual a 1 litro por metro cuadrado. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer con riego es reponer la pérdida de evapotranspiración al día. Y vamos a hablar ahora de los emisores de agua, los principales. Los rociadores o los aspersores, sprays, son esos que están aquí en la pantalla, que es retráctil. Él tiene un vástago que sube fuera del suelo para hacer el riego y después vuelve al suelo. Ese es el primer punto del riego tecnificado, es que no se parezca, porque riego es, como siempre hablo, el artista principal, el landscape, el parque. Lo riego es solamente un secundario que va a ser como una herramienta de mantención y de mantenerlo verde, de mantener las cores. Ese producto, ese aspersor spray, ese que es un otro punto muy importante de especificación, tiene modelos que se elevan más fuera del suelo, el vástago sube más. Entonces tenemos un modelo 1812 que sube 30 centímetros y un 1804 que sube 10 centímetros. Básicamente, esos tres modelos, lo de 10 hasta de 30 centímetros, son los más recomendables. Lo de 5 centímetros no es recomendable mucho. Aquí un ejemplo de una foto donde se muestra muy bien la especificación. Lo aspersor que tiene una mayor elevación para vencer el obstáculo, vencer la altura del arbusto, haciendo riego, y acá un de 4 pulgadas, donde haciendo riego. Entonces, aquí un ejemplo de un diseño, un proyecto de paisajismo con el riego correcto y eficiente. Las boquillas que van en esos emisores son boquillas, tienen varios modelos. Uno de los modelos más populares son los modelos ajustables, porque el ángulo de actuación del aspersor muchas veces no es fijo, no es un 90 grados, 180, necesitamos de una flexibilidad. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un aspersor funcionando con 180 grados, y yo puedo cerrar ello y puedo hacer los ajustes de ángulo de 0 hasta 360 grados. Aquí un ejemplo de una glorieta o una rotunda con riego con esos emisores, con boquillas ajustables, donde se socale agua en la área de jardín, donde que tiene que dar la agua. Aquí un ejemplo de una avenida, una calle con el cantero central, también con riego, con 180 grados los dos lados. Esta es una plaza en Brasil, es la segunda mayor plaza del mundo, Plaza del Girassóis, en Palmas. Y aquí una otra boquilla que crece mucho la utilización, que son las boquillas rotativas. Aquí me puse ese pequeño vídeo solamente para mostrar la salida de los chorros de agua, y cada uno sale con un ángulo, y eso nos entrega una uniformidad de aplicación muy buena, y es muy interesante esa boquilla, y una boquilla también que tiene un efecto bonito de decoración. Aquí una foto también bonita de esa boquilla rotativa, y también de nuevo acá en una área pública siendo utilizada. Esos aspersores tienen algunos dispositivos, y uno de ellos que para áreas públicas es muy importante es que tiene la válvula de retención. O sea, cuando yo tengo una pendiente o un talud, y yo tengo los aspersores normales, y él va a salir agua, porque la gravedad se pone agua fuera de la tubería. Y cuando tengo la válvula antidrenante, la válvula de retención en los aspersores, y yo mantengo la línea siempre llena de agua y no tengo desperdicio. Aquí esa válvula se puede asegurar hasta 3,8 metros de columna de agua, o sea, yo puedo tener diferencias de nivel entre los aspersores en una misma zona hasta 3,8 metros.
Y un otro punto muy importante es la presión. Y yo cuando tengo exceso de presión en riego, yo tengo que nosotros llamamos de nebulización. Y la nebulización no es buena. Nos tenemos que mantener a las personas en la presión correcta. Entonces, muchas veces tenemos que poner un regulador de presión. Esas personas para área pública tienen una cosa muy interesante, que es esa pieza verde, que es como un torpedo. Imagina que una persona saca la boquilla, o se rompe la boquilla, o se roba la boquilla, que es lo más común que se robe. Cuando saca la boquilla, ese torpedo va a la punta para hacer una restricción de caudal y poner la agua bien arriba. Con eso yo tengo un ahorro de fuga de agua y también yo tengo una localización fácil donde está el problema. Entonces imagina la situación que tenemos aquí en la pantalla, donde tenemos aspersores funcionando perfectamente y viene un vándalo y saca la boquilla. Y vamos a tener esa situación. Un chorro de agua que me queda fácil la localización para mantención. Y cuanto que si no tengo eso, la fuga de agua es muy fuerte en el aspersor y tengo una calidad de presión y el riego se queda todo comprometido. Entonces aquí es un ejemplo de un aspersor recomendable para ahorro y también protección del sistema de riego en una área pública. Después de ese emisor, en áreas grandes, parques mayores, tenemos los aspersores rotores que tienen medio alcance, gran alcance y para canchas de golf, que no es nuestro caso, no es una área pública, mas solamente para ilustración de ustedes. Y ellos también tienen alturas de elevación de vástago por modelo. Então, 3 de 10, 15, y acá un ejemplo de una entrada de un condominio con los rotores en funcionamiento. Los rotores tienen un radio de alcance, se lanza la agua más lejos, entonces son para áreas con ancho mayor y áreas de dimensiones mayores. Aquí un ejemplo de un parque, es en Palermo, en Argentina, donde se ve los rotores funcionando acá y la gente haciendo la gimnasia y tranquilo, se funciona todo junto sin problema ninguno. Una otra cosa muy importante es cómo hacer la instalación de esos emisores. Nunca se debe poner directamente en la tubería como tenemos aquí en la pantalla. Es increíble la cantidad de locales que visito que siguen haciendo de la manera errada. La manera correcta es usar un flexible, como aquí tenemos en la pantalla. Ese flexible siempre mantiene el aspersor sin ruptura de la tubería, ¿sí? Como tenemos acá, y otro punto, que la tubería también se queda un poco leja, con un afastamiento de 30, 40 centímetros de los límites de la área, un muro, o un paseo, una calzada, un camino. Y esa es la gran ventaja. Si yo tengo un coche, se pasa por arriba de un aspersor conectado directamente, yo tengo ese problema. Y entonces, aquí con el flexible, yo no tengo ese problema. Y un otro punto es el traslape. El traslape es una cosa muy importante en los diseños de riego, que es un aspersor jugar agua en la piel del otro, el traslape de agua, porque los aspersores necesitan hacer una aplicación de agua de forma uniforme. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería la radiografía de la agua cayendo en los suelos, en un pasto. Como tenemos menos agua en ese cuadrado rojo y más agua en el cuadrado verde, tenemos un desequilibrio. Entonces vamos a tener puntos secos acá y puntos con exceso de agua, lo que no es bueno y que nunca se va a quedar bien. Entonces los resultados, cuando tenemos una cosa mejor, como tenemos aquí en la pantalla, así es. Entonces, una uniformidad de aplicación, un traslape de acuerdo con lo recomendable o de acuerdo con los estudios, nos lleva a una uniformidad de crecimiento de la planta. Entonces, aquí tengo un ejemplo de lo que es malo, de lo que no se debe hacer, porque son traslapes malos, no hay traslape entre los lloros y mucha presión baja y punto seco. Aquí un otro ejemplo de un parque que está terrible. No tiene los arbustos, ya se sacaron los arbustos porque no crece, porque no tiene uniformidad. Aquí otro ejemplo terrible, las manchas porque la presión está baja, porque el espaciamiento está errado, el traslape no está bueno. Y acá un ejemplo al contrario, lo que es una área, un camino,
que está perfecto, la uniformidad muy buena. Mira que la uniformidad, la belleza de las plantas es increíble cuando tenemos un riego eficiente. Y después pasamos a una serie de emisores que crecen mucho su utilización en todo el mundo, que son los emisores de bajo volumen. ¿Y por qué eso? Porque crece la utilización de árboles, crece la cantidad de muros verdes en las áreas públicas. Colombia es un gran ejemplo de eso. Los techos verdes también. Esos emisores son emisores que nosotros llamamos autocompensados, donde sale la cantidad de agua calibrada por cada emisora. Entonces aquí tenemos los goteros de botón, y ese gotero de botón, se cala un poco menos de agua, y más agua. O sea, en la misma línea de riego, yo puedo calibrar la salida de agua. Aquí un ejemplo de una aplicación típica para ese tipo de emisores. Es un muro verde, una pared verde, donde en cada maceta tiene un gotero de botón con autocompensado. Y acá un muro verde, es el nordeste de Brasil, en la ciudad de Fortaleza, que es un muro verde público. Aquí está en un camino en frente al mar y tenemos eso. Un otro ejemplo de una utilización de un otro emisor que se llama burbujeadores. Los burbujeadores son muy interesantes para arbustos o macetas de gran volumen. Y aquí un ejemplo de una aplicación. Mire qué interesante. La gente quiere poner plantas en los postes, en una avenida, un parque, y quiere dejar siempre bonito. Hay como llevar un tubo, poner una estaquita, y tenemos los emisores, los burbujeadores por maceta, y tenemos al final ese resultado. Es en un parque, la Gran Plaza de Madrid, España, donde ellos tienen esos vasos con esas maceteros con riego por burbujeador. Ahora, un otro equipo que es un equipo específico para árboles y un equipo que crece mucho su utilización, que es los sistemas de riego y aeración para árboles. Excelente para públicas, muy utilizados en arborización, árboles confinados a paseos o estacionamientos, parqueos. Aquí una foto para mirar el tamaño que es la pieza. Y esa pieza es una malla, una grade, por así decir, que se queda vacía, no se pone tierra acá, porque la intención es que tengamos un cambio de gases en los suelos, y aquí se conecta esa punta a la línea de agua que está enterrada. Así sería entonces un ejemplo de una instalación donde tenemos un burbujeador en la punta, y ese burbujeador empieza el riego, y tenemos entonces un bulbo húmedo que lleva agua hasta las raíces. Y cuando no tiene riego, tenemos siempre un aire. Con esto es importante porque las raíces van a tener aire y agua, van a desarrollar donde se tiene que estar, que es debajo del suelo, y no van a romper los caminos, no van a romper las calzadas de concreto, como se ve en muchas ciudades. Entonces es un producto, y es muy protegido porque se queda al nivel del suelo, casi no se mira, se puede cubrir inclusive, y acá la pieza, como sería, tenemos el cuerpo, la entrada de agua, aquí se queda el emisor, el burbujeador, y ahí tenemos se llama Root Watering System. Aquí un otro ejemplo de una aplicación de un parque, se pone 2 o 3, depende del diámetro de la copa, y así por delante. Y ahora vamos a hablar tal vez del producto más efectivo, más revolucionario que tenemos hoy. Es un producto que ya tiene 10 años de vida, que es el tubo de goteo para uso enterrado, que tiene la tecnología de escudo de cobre. Entonces, ese gotero, una manguera de goteo, es una manguera que viene de fábrica con los goteros inseridos a cada espacio. En nuestro caso de goteo enterrado, se recomienda y se usa el gotero a cada 30 centímetros de distancia. Como se mira acá en la bobina, donde tenemos esos puntos negros es donde sale agua. Acá tenemos una plaquita de cobre y una membrana. Es el gran segredo. La placa de cobre es un repelente natural de raíces. Entonces las raíces no entran en el gotero y no se tapan. Entonces podemos instalar un gotero enterrado como está ahí, directamente en el pasto. Imaginen entonces para ustedes qué beneficio que tenemos. Se puede prender el riego cuando tiene gente caminando. No se ve el riego prendido, entonces no hay intención de vandalismo.
y él es un producto que más ayuda, que más tiene eficiencia de aplicación de agua y que más ayuda en las certificaciones sustentables que existe por el mundo, la certificación LEED, por ejemplo, o la CITES, o la BREEAM, que se usa mucho en Europa. Entonces, es un producto muy bueno. Se puede instalar donde ya existe jardines, entonces esa foto solamente para mostrar que la instalación es muy fácil, muy rápida. Aquí un ejemplo de el Boulevard de Río, donde se usó gotero enterrado en todo, exactamente porque es una área que mucho vandalismo, y los sistemas de aeración y riego de raíces en los árboles. Se quedó una obra muy hermosa, fue una renovación para los Juegos Olímpicos de 2016. Aquí un otro ejemplo del gotero enterrado y utilización en parqueos. Ese es muy bueno porque no hay problema de romper un aspersor o quebrar, porque los riegos está todo subterráneo. Aquí un ejemplo de los riegos 5 años después, se levantó el pasto solamente para mirar la integridad y estaba todo muy bien. Y aquí nuestra recomendación que hicimos ya en Chile, Brasil, varios países, que es dónde poner los riegos subterráneos en un parque público. Tenemos la calle, la pista de correr y la ciclovía. Esas son áreas donde tiene más tránsito de gente y son áreas que muchas veces no son regulares del ancho. Entonces se recomienda poner riego subterráneo entre esa acá y después se pone 5 metros de una zona, de una área, como se llama una zona de seguridad, donde se mantiene los riegos subterráneos. ¿Por qué? Porque así las personas no tienen curiosidad de tocar los riegos o robar alguna cosa y no hay mucho vandalismo. Entonces, después de 5 metros se arranca con los riegos tradicional. Con eso estamos logrando un ahorro de agua increíble, ¿sí? Y un riego puede funcionar durante el día. Entonces, la ventana de riego que hablamos que debería ser de 8 horas, puede ser 8 horas solamente para el riego aparente. El riego subterráneo puede ser otros horarios. Una disminución de mantención increíble y una reducción de costo de reemplazo de productos. Yo fui a un parque con Sebastián en Chile, que Bicentenario, me parece, que todo el día se repone como 60 aspersores porque se rompen los aspersores en la área que tiene más gente o se roban. Ya con eso no iba a tener ese problema. ¿Cuánto tiempo dura la manguera? Essa mangueira puede durar, si ela funcionar, 45 minutos por día, 4 días por semana, si llega a más de 16 años. Entonces, es un producto muy interesante. Techos verdes, muy utilizado. Aquí es un baño y un parque Madureira, donde tenemos muros verdes, pared verde y techo verde, exactamente para mejorar no solamente la belleza, mas también la temperatura interna de la edificación. Aquí un otro ejemplo de una instalación del gotero subterráneo en un techo verde. Este es un techo verde de un teatro. Aquí un ejemplo de un parque lineal, donde tenemos exactamente como hablamos, la pista de correr, la ciclovía y los anchos chicos de césped entre las áreas, que son lo más recomendable para la utilización del gotero subterráneo. Y ahora vamos a hablar de quién deja las válvulas, que son los registros, que deja nosotros, o discúlpame, que son los que abre y se cierran para dejar que la agua vaya a las zonas. ¿Por qué tenemos zonas de riego? Tenemos zonas de riego por los microclimas, no solamente el paisajismo. Entonces, yo no puse un parque acá, mas porque puse una casa, porque me ayuda un poco la explicación. Una casa tiene la frente de la casa abierta, directamente en contacto con la calle. Al lateral de la casa tenemos la pared y tenemos el muro. Aquí tenemos la piscina, la alberca, la pileta, y acá al lado tenemos el muro también. Entonces, acá tenemos mucho más sol que el fondo, ¿verdad? Y mucho más sol que las laterales, porque acá yo tengo muro y pared, acá yo tengo el muro, mas tenemos una área expuesta al sol, y aquí no hay muro, no hay nada. O sea, probablemente esa es una área que tenemos lo que se llama hidrozonas o microclimas. Entonces, así que hace la separación de zonas. La frente de la casa no puede funcionar junto con la lateral y tampoco con los fondos. Antes mismo de nosotros empezamos los diseños de riego, ya se puede verificar eso. Entonces, tenemos que verificar no solamente la concentración de paisajismo, mas también donde tenemos microclimas diferentes para poder hacer la división de riego.
Essas cajas se quedam também enterradas ao suelo, com umas cajas especiais, com tapas. Essa aqui são uma foto de cajas, são diferentes tamanhos. É interessante como aún em Sudamérica e Latinoamérica não se usa isso também para caja de passagem, para empalmes ou acoples de cables, outra coisa, se usa muito concreto, e essas cajas têm de vários tamanhos, se pode utilizar não somente para válvula, mas para todo. Então, acá nos Estados Unidos se usa para cabos de iluminação, cabos de fibra óptica, e assim por diante. Lo que não se pode deixar é uma caja como essa, feia, com tijolos e fora da terra. Isso não é isso que queremos. Aqui um exemplo de uma instalação muito boa, onde temos a grava ao fundo, bien hecha la instalación. Acá un otro ejemplo con más de una zona en la caja de válvula. Y una otra cosa importante es cómo hacer los empalmes dos hilos eléctricos, que deben ser siempre hechos con los conectores blindados, que son completamente a prueba de agua. Aquí tenemos una foto de la conexión, solamente para ejemplo. Algunos parques, algunas áreas también se usa la utilización de los acoples rápidos, que é uma forma de acender a água diretamente a um ponto. Ou seja, eu necessito de levar uma máquina ou pôr água em algum ponto, eu tenho como acender, essa peça se conecta à linha de riego também, e eu pongo aqui, eu levanto a tapa e tenho acesso à água aqui nesse ponto. E vamos falar agora da automação. A automação, temos a automação da mais básica, a bateria, muito utilizada em Chile e México, não em todos os países, que são controladores autônomos que não há necessidade de energia elétrica. Então, eu pongo uma pila, uma bateria, hago a programação com esse transmissor, essa pistola, e mi riego está automatizado. Aqui um exemplo de uma instalação. Onde se usa, onde é mais recomendável fazer o riego automatizado por baterias, por controladores de baterias? Donde não temos acesso à energia elétrica. Então, uma situação como essa plaza, onde eu tenho, e já está hecha, não tem eletricidade, eu tenho que pôr controladores a baterias autônomos em cada área para poder fazer o riego. E agora vamos a lo mais recomendável, que são os controladores para riego, que têm tamanhos de acordo com o tamanho do projeto. Então, se pode ir de 1 hasta 48 zonas por um controlador, e em alguns modelos eu posso ter mais zonas. Então, a vantagem dos controladores é que eu posso fazer programações por cada programa de acordo com o microclima e a vegetação. Então, eu posso ter um programa que prende o riego lunes, martes, jueves e sábados, com 100% da quantidade de água. Um outro que é o sol, com césped mais maduro, de 3 em 3 dias, com 120%. E o outro ciclo, todos os dias, com hora budget de 200%. Ou seja, eu tenho uma flexibilidade grande de programação em nosso. E também, a tecnologia hoje nos leva a isso, uma conexão remota por telefone. Eu posso controlar vários controladores, vários projetos de la palma de minha mão. Então, eu posso acender os controladores, eu posso fazer um riego manual e assim por diante, utilizando a tecnologia de Wi-Fi más a tecnologia de 3G ou 4G de nossos teléfonos. E é interessante que eu posso fazer uma customização, e eu posso pôr fotos do parque, do jardim. Aqui eu puse uma foto do padre de Sebastián, mas se pode só para um exemplo que se pode fazer uma customização muito boa. E temos os controladores para grandes áreas. Esse aqui é um controlador para hasta 200 zonas. Eu posso fazer, e ao invés de eu usar o sistema tradicional, que tem um montão de cable, esse sistema é um sistema muito mais limpo, porque eu levo solamente um cable hasta as zonas. E esse é o sistema que mais se utiliza hoje, que mais cresce a utilização. E quando eu quero fazer uma conexão, ou agregar, ou uma expansão, solamente verifico onde está o cable mais cercano, e conecto nossa válvula nova. Então, é muito flexível e é o mais utilizado hoje. Vamos falar de alguns sensores. Os sensores mais populares, o sensor mais popular é o sensor de lluvia, que sempre recomendo que tenhamos, porque se chove, não prende o riego, e não tenho que enviar nenhuma pessoa hasta o sítio para desligar o riego. Então, esse aqui é um exemplo de um outro. Aí, o sensor de lluvia inalámbrico,
donde también en algunos países que son más fríos, también funciona como un sensor de protección a heladas. Y un otro, ese para grandes zonas de parque es muy recomendable, que son los sensores de flujo o los caudalímetros, porque los caudalímetros nos ayudan a medir el consumo de agua y también hace la detección del rompimiento de una tubería y aísla local, y solo el local. Mira qué interesante acá, un parque, por ejemplo, que los riegos tiene 6 zonas, y ahí yo tengo la línea matriz, la línea maestra, o principal, y yo tengo una tubería rota en la zona 5. Ese sensor detecta que hay un caudal excesivo en la zona 5 y cierra el riego, prende la bomba de nuevo para verificar si la fuga de agua está en la línea maestra, y si no está en la línea maestra, verifica la zona, y si detectó que la tubería rota está en la zona 5, si aísla la zona 5, mantiene lo riego funcionando lo restante, y te envía una mensaje en su teléfono y deja una mensaje de alarma en la pantalla. O sea, muy inteligente. Sábado y domingo, pasó algo malo en un parque o una plaza, tenemos una fuga de agua, no te preocupes porque el controlador va a cerrar el riego y va a proteger su sistema y proteger el parque, ¿verdad? Y finalmente, lo más recomendable de las ciudades, los estados, los departamentos de parques, jardines, es que tengamos un control central que desde un punto yo puedo controlar varios sistemas de riego por toda la ciudad, por todo el país que sea. Entonces, yo tengo que conectar el controlador a una computadora y desde acá yo tengo reportes. Yo también puedo me conectar de una tableta o de un teléfono, y yo puedo, como hablamos, de varias maneras hacer comunicación directas o comunicación por radio o por teléfono y así por delante. O sea, yo puedo tener un control de riego público de una ciudad en la municipalidad, en los departamentos de parques y jardines. Y la gran ventaja de la aplicación de agua automatizada por clima es que la gran mayoría de los sistemas de riego, que cuando no hay conexión con estación meteorológica o no hay un control central, se aplica el riego como tenemos acá en la línea amarilla, o sea, todos los días en el mismo tiempo de riego, que significa lo mismo volumen de agua. Y algunos que son más, que se cuidan más, se hace una media por semana. Entonces, ya está muy mejor, que acá tiene un ahorro de agua, que está igual, ahorro y más. Ahora, la belleza de la línea verde es que a cada día los riegos se ajustan de acuerdo con los cambios de clima. Si yo tengo un día con muchas nubes, se cae. Aquí, por ejemplo, el día 25 probablemente se pasó lluvia y entonces el riego no se prendió y ahí después volvió la necesidad de agua de nuevo. Eso, ese ahorro de agua es fantástico. Y también la salud, porque exceso de agua para la planta es casi tan malo como falta. Aquí yo puse para ustedes acá solamente un ejemplo, y nuestro sistema se conecta a una estación meteorológica virtual. Yo conecté viernes en Guayaquil, la estación. Mira Guayaquil en lo último mes, cómo cambió la evapotranspiración. Aquí 3,6, aquí 3, aquí 1,95, porque llovió 18,6. O sea, el sistema va ajustando y haciendo el balance hídrico. Por ejemplo, si acá llovió 22 milímetros, mismo que yo no tenga lluvia en esos días, no va a tener riego porque el balance está favorable. Y así por delante. Entonces, básicamente, en Guayaquil, en los meses de marzo, no había mucha necesidad de riego, se llovió mucho. Y aquí voy a cerrar la exposición con algunos parques, los últimos trabajos que hicimos. Uno fue el Camino de Rosario en Brasil, que fue un éxito, y un parque que es maravilloso, que es un camino de los se llama los misterios de Cristo. Y ahí tiene un parque lineal, que tiene un tren. Aquí, esos son que se llaman los misterios, donde las personas se quedan allí haciendo la admiración. Y acá tenemos goteo subterráneo alrededor de eso. Aquí un otro ejemplo de una foto más hermosa de un misterio. Y acá un ejemplo de cómo sería. Yo sé que para quien no trabaja con riego es un poco extraño, un poco raro eso, mas ese sería lo diseño hidráulico, donde tienen las listas marrón, son los goteros subterráneos, donde tienen esos puntos negros, son los aspersores,
y las líneas en colores de la tubería hidráulica del sistema. Aquí una foto de las boquillas rotativas, también en el mismo parque. Las boquillas de 12 pulgadas aquí, los aspersores, más una foto. Mira que el parque tiene como 3 kilómetros de extensión y tiene algunas áreas que son más abiertas donde se puede poner rotores. Básicamente todos los emisores que presentamos ustedes hoy tenemos en ese parque. Aquí el goteo subterráneo instalación. Ese yo puse una foto de instalación porque no se mira el goteo subterráneo cuando está listo el parque. Y antes de cerrarnos, yo quería poner a ustedes que nosotros también somos expositores en la Expo Parques. Si quieren hacer alguna también, hablar un poco más o practicar más sobre el tema, allí estaremos. Y tenemos un stand ahí virtual para hablar con ustedes. Y aquí está, cerro por aquí para dejar más espacio para las preguntas. Muchas gracias por la atención, paciencia con nosotros, por escucharnos. Y ahí estamos. Muchas gracias, José, por toda esta información tan interesante. Es impresionante el alcance que tiene la tecnología de Rainbird para estas cuestiones de riego. Y como bien mencionaste, vamos a la sesión de preguntas y respuestas. Me parece que ya tenemos una pregunta. Bueno, mientras tanto, me gustaría que nos comentes cuál es el impacto a mediano y largo plazo de estos espacios que cambian de un riego tradicional a este riego automatizado con ustedes. Unos momentos, estamos teniendo unos problemas de conexión con nuestro ponente. ¿Me escucha? Repita, por favor. El cambio es una obra increíble, principalmente con la relación a cables y mantención. Entonces, al final es un ahorro alrededor de 40%. Bastante amplio, sobre todo para estos parques y espacios que sabemos que tienen un presupuesto asignado y reducido. Tenemos otras dos preguntas. En la ciudad de un asistente tienen el problema que el agua tiene mucha salitre, es decir, calcio en esta, y esto llega a provocar que se tapen los goteros. ¿Qué recomiendas para controlarlo? ¿Qué se puede colocar en esta infraestructura? Excelente pregunta, muchas gracias por la pregunta, porque es una información que mucha gente hace la pregunta y es muy inteligente. Lo que pasa es muy interesante. Las raíces de las plantas, ellas exudan ácidos orgánicos. Entonces, lo ácido orgánico que sale de la planta tiene una reacción con el cobre. Entonces, siempre alrededor del gotero, nosotros tenemos un pH más bajo. Entonces, no hay formación de salitre. Y otro punto, la formación de sarro salitre se da mucho en cambios elevados de temperatura y también exposición a luz. Como la tubería está enterrada a 15 centímetros, no se hay mucho cambio de temperatura y también no hay luz. Entonces tenemos tres cosas. Si baja el pH, que es importante para la formación, tenemos cambio de temperatura casi nada y no hay luz. Entonces, y yo siempre hablo así, si alguna persona no quiere hacer un teste, habla con nosotros que nosotros podemos hacer una área de demostración en áreas como esa, porque es increíble el resultado. Muchas gracias por la respuesta. Sin duda es algo que tal vez muchas personas y profesionales no saben, que el clima afecta mucho en estas cuestiones. Y un asistente nos pregunta si recomiendas y si es muy costoso adquirirlo a nivel residencial. En verdad, no. En verdad que se crece, el mercado que más se crece hoy es residencial. La gran aplicación es residencial. Tenemos controladores. Hay como hacer un jardín de 2 metros cuadrados y tecnificado porque hay controladores chiquitos para eso. Un muro verde chiquito para una casa se puede hacer.
Entonces el sistema de ustedes se adapta a las necesidades del cliente. Y ya para terminar esta sesión de preguntas y respuestas, nos preguntan si hay algún sistema de riego o dispositivo específico que tú recomiendes para zonas áridas y cuál sería tu sugerencia. Perfecto. Mira, yo vivo en Arizona, Tucson, que es el desierto de Estados Unidos más fuerte. Y acá no hay duda que lo mejor siempre el riego de bajo volumen, riego localizado. Entonces, en pocas áreas que tienen pasto se ponen los aspersores de largo alcance, pero la gran mayoría son los emisores de bajo volumen, burbujeadores, microaspersores, goteros. Muchas gracias, José. Pues te agradecemos mucho tu intervención en este tercer bloque de sesiones educativas. Como ya mencioné, fue una información muy interesante y como ya comentaste, invitamos a todos los asistentes a poder visitar Rainbird en la Expo Parques virtual. Recuerda que esta sesión y todo su material va a estar disponible bajo demanda a partir de esta tarde para todos los miembros de Conexión a NPR. Te invitamos a que a las 4 de la tarde nos acompañes para 2 talleres. Un modelo de éxito de Guayaquil, del Puerto Santa Ana al Malecón 2000 y el taller curricular de modelo participativo de Fundación Mi Parque en la Sala Cacao. Te esperamos a las 4 de la tarde. Continúa con